Compartir experiencias más que transmitir conocimientos. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis en Aguascalientes y bueno, ahora también a distancia. Y en este canal hablo sobre temas como angustia, libertad, bienestar, cuidado de sí y otros temas relacionados, digamos. Todo esto desde la perspectiva, sobre todo de psicoanálisis, filosofía y algunas otras disciplinas como la literatura, la historia, la lingüística en ocasiones, etc. Estoy muy agradecido de poder estar aquí compartiendo contigo estas reflexiones y te agradezco mucho toda tu atención. Yo creo que es importante como introducir este tema por la vía de diferenciar como aspectos que tienen que ver con lo humano, ¿no? Hay ámbitos en la vida humana que podemos llamar más técnicos, ¿no? En los que es necesario y es posible transmitir conocimientos, ¿no? Sobre todo, pues yo pienso esto como en dos áreas, en dos áreas básicas, que son la ciencia y la técnica, ¿no? La tecnología. Son áreas, son ámbitos en los cuales los conocimientos de alguna forma se van acumulando y se pueden transmitir porque son formulables de tal forma que no dependen de la experiencia de cada uno para ser verdaderos, para ser aplicables, ¿no? Para ser efectivos. Esto es muy importante diferenciarlo de otros ámbitos que tienen que ver con la vida humana, en los cuales yo creo que el tema no es tanto transmitir conocimientos, sino a veces compartir experiencias o transmitir experiencias, si lo preferimos así, ¿no? Aunque me gusta más la palabra compartir porque le quita, creo yo, algo de verticalidad, ¿no? al tema y nos coloca más bien a todos como a nivel de seres humanos. Ahorita me iré explicando un poco más sobre este punto. Pensemos, por ejemplo, en otros ámbitos de lo humano que tienen que ver con temas como la angustia, como el amor, como la muerte, ¿no? Como el duelo por seres queridos o por cosas o situaciones que hemos perdido, como la alegría, la tristeza. En estos ámbitos, que digo yo que son aquellos de los que se ocupa principalmente, por ejemplo, la filosofía, el psicoanálisis, incluso la psicología, creo, ¿no? Aunque la psicología ya a veces ha jugado un papel un poco complicado con respecto a la ciencia. En fin, en estos ámbitos es muy difícil decir, yo sé la verdad de algo, ¿no? Yo sé la verdad del amor, o yo sé la verdad acerca de cómo pasar un duelo, o todo este tipo de cosas. No es que no se haya intentado, sí se ha intentado, sí se ha hecho, pero creo que siempre ha sido, a su vez, cuestionado por otros discursos, por otros saberes, por otros descubrimientos, ¿no? Por otros planteamientos. Por eso creo que es muy importante separar estos ámbitos. Y sobre todo, creo que el mayor conflicto estriba en cuando en temas de lo humano queremos aplicar estrategias, digamos, de lo técnico o de lo científico, ¿no? Cuando en temas de lo humano queremos transmitir conocimientos, creo que a veces terminamos cayendo hasta en la imposición, en tratar de imponer al otro nuestra forma de pensar, lo que a nosotros nos funcionó y que es valioso en tanto que nos funcionó, pero no necesariamente le tiene que funcionar al otro, ¿no? Entonces creo que ahí es donde suele haber un conflicto y esa es la reflexión que propongo de hoy, para el día de hoy, ¿no? Que en los ámbitos como en la técnica y en la ciencia puede haber verdades, puede haber saberes que son apresables, digamos, por el lenguaje, por formulaciones y que se pueden transmitir y que son independientes en gran medida, al menos de la experiencia. Pero en los ámbitos de lo humano, de la experiencia de vivir,
como decían, temas como la angustia, la tristeza, la alegría, el amor, el duelo, ¿no? Ante una pérdida, en esos ya no se trata tanto de transmitir conocimientos, de establecer verdades, porque no es posible, sino que más bien se trata de compartir experiencias como seres humanos y de esa manera ayudarnos, ¿no? Unos a otros, aprender, sí, unos de otros, pero no como se aprende un conocimiento o una técnica, ¿no? Sino más bien como uno podría, digamos, aprovechar eh, el conocimiento que surgió de la experiencia de otro, no para aplicarlo en la propia vida como fórmula, sino para favorecer la reflexión y desarrollar uno su propia experiencia, su propio conocimiento. No sé, por ejemplo, se me ocurren algunas preguntas básicas como para intentar ejemplificar mejor esto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir hoy en día, ¿quién podría definir el amor? ¿No? Cuando las experiencias de amor a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido, diría yo, enormemente variadas, ¿no? Y casi infinitamente variadas. Digo, sí hay gente que ha definido el amor, que lo ha intentado definir, pero justo ahí es donde topamos a veces con una pared muy importante. Que aunque hay gente que lo ha hecho, eso, digamos, no convence a todos, no le cuadra a todos, ¿no? No es aceptado por todos. Y entonces vienen más discursos y cuestionamientos y a veces nuevas propuestas de nuevas definiciones y demás, pero pareciera que si se sigue en esa línea, caemos simplemente en una serie interminable de discursos, ¿no? Sobre el amor que a algunos les gustan, encuentran resonancia en ciertas personas, habrá quien adopte ciertas definiciones del amor, ¿no? Y se las crea como verdades, pero no ha habido ninguna que convenza, que sea adoptada por todos los seres humanos. De hecho, al contrario, ¿no? Yo creo que cada ser humano, de cierta forma, podríamos decir, ama a su propia manera, ¿no? Igual, por ejemplo, pasa con la cuestión del duelo, ¿no? ¿Cómo se debe librar un duelo? ¿Cómo se debe tramitar, pasar un duelo? Ha habido intentos, muchos diferentes, ¿no? De establecer reglas para ello, pero igual, o sea, ninguna que haya sido convincente para todos, que hayan adoptado todos los seres humanos. Y claro, es que ahí el problema es que este tipo de saberes es muy distinto al conocimiento de la ciencia o la técnica, ¿no? En los conocimientos de la ciencia o la técnica, digamos que no necesita ser adoptada por todos los seres humanos para funcionar siempre, o al menos en todos los casos en los que atañe a ese saber. Pero en el caso de lo humano es muy distinto, ¿no? Cada quien, por ejemplo, también pasa su duelo a su propia manera, ¿no? No hay fórmulas que todos los seres humanos sigan ante una pérdida, ante un amor, ante una alegría, ante una tristeza. Todos reaccionamos de maneras siempre ligeramente diferentes. Entonces, creo que, pasando a otro punto, digamos, es cierto que en ocasiones, tanto los psicólogos como los psicoanalistas, como incluso los filósofos, ¿no? A veces hemos caído, hemos intentado atrapar algo de lo humano en ciertas fórmulas, en ciertas definiciones, conceptos, ¿no? En ciertos esquemas, o al menos en descripciones. Y si bien creo que todo ello es interesante, ¿no? Que algunas de eso puede ser, algunas de esas cosas pueden ser válidas, incluso útiles en muchas ocasiones, creo que es importante ser cuidadosos con no elevar estas ideas a la categoría de verdades, de definiciones, ¿no? Como en el sentido de la ciencia. Porque eso nos lleva, por ejemplo, como a intentar normar la experiencia del otro, y eso es imposible, nos lleva a caer en prácticas de imposición sobre el otro, ¿no? Uno puede decir, tú deberías pasar tu duelo de esta manera, ¿no? Deberías permitirte llorar o no permitirte llorar, porque eso está mal, ¿no?
no llores porque la persona no va a poder descansar en paz, o sí llora para que desahogues todo lo que sientes, cuando, digo, no es que sean malos consejos tal vez en sí mismos, ¿no? En el sentido de que a la persona que los dio muy probablemente le sirvió y a lo mejor a algunas otras personas le serviría, pero no a todos, ¿no? Y ahí es cuando a veces entramos en choque porque la otra persona nos dice, pero es que yo no lo vivo así, ¿no? Es que yo no lo quiero vivir así, yo no lo puedo vivir así. Y uno a veces se empecina y es, no, pero es que así tiene que ser, es que así es como lo tienes que atravesar, ¿no? Ahí es donde digo yo que caemos en pequeñas o grandes prácticas de imposición, ¿no? Cuando queremos que la experiencia del otro se someta a la fórmula que a nosotros nos sirvió en su momento, o al camino que a nosotros nos sirvió en su momento, y entonces creemos que ese camino se puede convertir en una especie de verdad universal cuando simplemente no es posible, ¿no? Las variedades de la experiencia humana son infinitas, entonces nunca va a haber, creo yo, un lenguaje, una forma de apresarlas del todo. Creo yo que todas estas experiencias que se han transmitido, incluso que se han convertido en fórmulas o en definiciones, pueden ser muy valiosas siempre y cuando las tomemos de esta manera, no como verdades, no como conocimientos, no como los saberes que pueden normar lo que nosotros pensamos, sentimos, experimentamos, sino solo como un intento de transmisión de las experiencias de otros seres humanos. Entonces, si lo tomamos así, si leemos así a los filósofos, a los psicólogos, a los psicoanalistas, es muy interesante lo que nos aportan. Solo eso, ¿no? Solo hay que ser muy cuidadosos con, tanto cuando uno intenta transmitir, como cuando uno recibe una transmisión, hay que ser muy cuidadosos, creo yo, de no creerse que uno encontró una verdad, una fórmula, una definición, porque eso es imposible en el campo de lo humano. Y cuando uno lee, hay que ser muy cuidadosos con no tomar lo que uno lee como una fórmula, una verdad o un concepto, ¿no? Una definición que encapsula la experiencia humana en el saber, porque a final de cuentas no somos más que seres humanos intentando decirles cosas de nuestra experiencia a otros seres humanos. No somos poseedores de la verdad, de nada de lo humano, ¿no? Somos personas intentando vivir lo mejor que podemos, tratando de lidiar con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras vivencias, ¿no? Los desafíos que nos plantea la vida lo mejor que podemos. Entonces no hay ningún saber que nos pueda colocar en una posición de superioridad con respecto a la experiencia de otro ser humano, como para poder normarlo y decirle, tú tienes que vivir esto de esta manera. Creo que nada nos autoriza a eso en el ámbito de lo humano. Ok, con eso voy terminando el video de hoy y bueno, me gustaría dejar planteada aquí una pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que hay algo de la experiencia humana en temas, por ejemplo, como estos que mencionaba, como el amor, la muerte, la alegría, la tristeza, la angustia, eh, no sé, como ese tipo, que se pueda definir, que se pueda convertir en un conocimiento, que se pueda transmitir, ¿no? Que pueda incluso regular algo de la experiencia del otro? O más bien consideras, como yo, ¿no? O más bien coincides conmigo, en que la experiencia de cada uno de nosotros es única e irrepetible en este sentido, y que lo que vale la pena es compartirnos nuestras experiencias, pero sin imponerlas a otros. Ok, con eso termino este video. Como siempre, en la descripción dejo mi correo electrónico, mis otras redes sociales, donde estaré compartiendo más contenido en torno a todos estos temas. Si te gustan estos videos, como siempre, te hago la invitación de que te suscribas, de que actives la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Si consideras que te sirven o que le podrían servir a alguien más, siempre puedes compartirlos, ¿no?
También puedes dejarme comentarios y preguntas si hay algún tema que te gustaría que yo abordara. Muy bien, te agradezco de nuevo tu atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.